Saludo a los hermanos que nos siguen a través de las redes. Saludo a la hermana Ninoca, al pastor Luis, pastor Mipe y a su esposa Angélica. Sean todos bienvenidos hoy a este servicio. Un servicio que va a estar lleno de la presencia de nuestro Señor. Amén. Buenos días, iglesia. Buenos días. Señor les bendiga grandemente. Amén. Sean bienvenidos una vez más, un domingo más, al renuevo, a la casa del Señor, donde somos renovados domingo a domingo en la presencia del Señor. Voy a pedirles que se ubiquen en 2 de Corintios 3:16. Responde con un amén cuando ya lo tengan. Segunda de Corintios. 3:16. Amén. Leemos la palabra bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La palabra dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Amén. Hace un par de semanas yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿de qué quieres que le hable a tu iglesia? Y el Señor me ha venido hablando todo este tiempo de una gloria postrera, que se aproxima una gloria postrera para su iglesia. Pero el Señor primero quiere enseñarles a recibir esa gloria postrera. Para que podamos recibir esa gloria postrera, primero tenemos que aprender a ser agradecidos. Amén. Tenemos que reconocer al Señor. Levante sus manos y diga conmigo: en esta temporada voy a ser transformado para una gloria mayor. ¿Cuántos quieren una gloria mayor en su vida? Amén. La gloria de Dios en la vida de un cristiano se ve reflejada en temporadas donde hay procesos de crecimiento. Muchas veces cuando escuchamos la palabra proceso, nos llenamos de temor porque pensamos que un proceso, vamos a pasar dificultades, vamos a pasar muchas cosas fuertes. Pero realmente se necesitan procesos de crecimiento. Porque cuando una persona, para ser profesional, pasa por un proceso en la universidad. Una persona para montar una empresa pasa por un proceso. Un matrimonio para llegar a ser feliz es procesado. Amén. La palabra proceso significa empujar hacia adelante. Cuando somos empujados hacia adelante, eso nos va a llevar a un siguiente nivel. En la vida de un cristiano, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, se cae un velo y nosotros recibimos la gloria del Señor. Amén. Pero muchas veces venimos a la iglesia y venimos con una aflicción, de pronto necesitamos un empleo y nosotros llegamos: Señor, yo vengo con esta necesidad, necesito que tú me proveas un empleo, necesito que... Y el Señor te dice: realmente un empleo te lo puedo dar, pero yo te he preparado para cosas mayores. Amén. Un empleo es algo diminuto comparado con lo que el Señor tiene para tu vida. Amén. Pero muchas veces nos aferramos al empleo, el Señor nos bendice, nos da el empleo, y nosotros ponemos el empleo primero que el Señor. Entonces decimos en el trabajo: no, yo puedo trabajar incluso los domingos, yo estoy disponible, y no le damos la prioridad al Señor, nos olvidamos del Señor. Y eso no permite que el Señor derrame su gloria sobre ti. Amén. ¿Por qué? Porque nos quedamos con eso pequeño. Ya con eso nos conformamos. Y el Señor no nos llama a ser conformistas. El Señor nos llamó para cosas grandes. Realmente tiene grandes cosas para tu vida. Por eso nosotros necesitamos aprender a vivir las temporadas para desarrollar los procesos que nos van a traer crecimiento. Cuando una gloria se termina, es porque viene una gloria mayor. Voy a pedirle que se ubiquen en Jeremías 18:4.
todos ahí? Amén. Jeremías 18:4. Amén. Dice así: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Amén. A veces la vasija necesita romperse, y cuando la vasija se rompe tienen que darle las gracias a Dios, darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando la vasija se rompe, cuando el Señor te quiebra, es para hacer una vasija más grande, para que puedas recibir la gloria postrera, Amén. que es mucho mayor que la primera. Amén. Así como el aceite de oliva que es costoso, ese aceite para poder llegar a ser costoso necesita ser machacado, necesita ser procesado, al igual que el vino. Para que el vino pueda llegar a tener un buen sabor, la uva pasa por un proceso bastante largo. Primero se siembra, se cosecha, ese cultivo tiene que llevar una selección especial, porque si la uva se pasa de dulzor, eso hace más alcohol y eso hace que no llegue al proceso deseado, no llega al sabor deseado. O sea, realmente es un proceso bastante tedioso, pero es necesario para que podamos disfrutar de ese vino. Nosotros muchas veces, cuando no recibimos esa gloria postrera, es porque no hemos aprendido a ser agradecidos. Nos cuesta ser agradecidos con el Señor. Y la palabra dice que todo obra para bien. Muchas veces cuando te preguntan, oye, esos zapatos nuevos son costosos, tú dices, sí, pero lo que pasa es que me los compré porque los conseguí en un almacén de remate y por eso me los compré, porque si no, no me alcanza para comprármelo. O de repente te compras un teléfono, el iPhone, mira ese iPhone. No, te imaginas, tuve que vender el televisor para pagar la primera cuota y todavía me quedan un montón de cuotas para pagar el teléfono. No somos agradecidos. Por eso, nosotros, cuando no somos agradecidos, cuando no reconocemos que la bendición viene del Señor, es como que si te avergonzaras del Señor. Y el Señor te dice, hijo, yo quiero darte más, pero como te avergüenzas de la bendición, no he podido darte más, no me permites darte más. ¿Cómo te bendigo si no me lo permites? Te avergüenza. Tenemos que aprender a reconocer las bendiciones del Señor. Cuando usted le digan, y esos zapatos, el Señor me bendijo. Y ese teléfono, papá Dios me bendijo. Y ese esposo, papá Dios me bendijo. Vamos a ubicarnos en Ageo 2:9. Está un poco antes del Nuevo Testamento. Ageo 2:9. Amén. Dice así: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Wow, la presencia del Señor está en este lugar. Amén. Oh, santo eres, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Pues, como le estaba hablando el hermano Elis, todos esperamos del Señor, ¿verdad? Pero tenemos paciencia para esperar en Él, porque a veces las cosas no son en nuestro tiempo, sino en el de Él. ¿Tenemos paciencia nosotros para esperar en el Señor? ¿O vamos y hacemos las cosas como nosotros queremos cuando no vemos la respuesta, cuando nosotros la estamos esperando? Vamos y decimos, no, yo mejor esto hago así, porque esa gloria postrera no ha llegado y queremos hacer las cosas, ¿verdad?, a nuestro tiempo, y no esperamos el tiempo de Dios. Y para esperar en el tiempo de Dios hay que tener paciencia. Paciencia, porque el Señor sabe cuándo nos va a dar lo que tiene para nosotros. Porque de que tenemos bastante, porque el Señor no se queda con nada, pero solo Él pide de nosotros paciencia. Porque en esa paciencia, ¿qué es lo que afianzamos a Él? Nuestra fe.
Porque si queremos todo así, quiere decir que no tenemos fe en el Señor. ¿Por qué? Porque si yo no veo lo que yo quiero, entonces, ¿a dónde está tu fe? Tu fe es creer en el Señor, así estés en ese pozo, así veas que no tienes salida, tú tienes que esperar en Él, porque Él no te va a dejar. Él no nos va a dejar. Entonces tenemos que aprender a tener paciencia. Y eso es algo que David en su salmo nos ha enseñado, tanto la obediencia, el amor a Dios, la fidelidad a Dios, era la paciencia. David fue un hombre que tenía mucha paciencia, y por eso era que su fe era tan inquebrantable. ¿Por qué? Porque él esperaba en Dios. Él decía, yo clamo a Él, porque Él no lo iba a dejar nunca. A pesar de que era perseguido, a pesar de todas las cosas que él vivió, pues él sabía que él tenía un Dios que lo respaldaba siempre. Y tuvo paciencia. Y eso es lo que hoy quiero en este salmo, que nos vamos a ubicar en el Salmo 40. Con un amén me avisan cuando escriben el salmo. Amén. 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 Leo la palabra bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que desvían tras la mentira. Amén. Amén, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, en tu palabra tú nos enseñas, Padre Santo. Señor, eres tú, Padre, el único que debemos confiar, Señor, Padre de la gloria. Eres tú, Señor, que guíe nuestros pasos siempre, Señor, esperando en ti, Señor, con paciencia, porque tú oyes el clamor de tu pueblo, Señor, porque tú tienes tus oídos prestos, Señor, a cada súplica, a cada oración, Señor, Padre de la gloria. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, y que hoy, Señor, seas tú hablándonos, Señor, que hoy seas tú transformando nuestra vida, y aquellos que lo que no tenemos paciencia en Dios, Señor, seas tú poniendo, Señor, ese granito ahí, Señor, para esperar en ti, para esperar esa gloria postrera, Señor, para esperar esas bendiciones que tienes para nosotros cada día, Señor, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Imagínense ustedes cómo dice ese salmo. Pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente. David en ningún momento dijo, no, Dios mío, apúrate, porque es que me van a matar, Señor. No, en ningún momento. Dijo, pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Quiere decir que si no lo tenemos aquí cerquita, que así cuando usted le va a hablar a alguien, que esa persona no escucha, ajá, y aquí estoy, escuchando lo que usted está diciendo. Quiere decir que nosotros, el Señor está aquí, escuchando cada oración de cada uno. Escuchando, pero solamente tenemos que tener paciencia, porque a veces queremos es que las cosas sean en nuestro tiempo, y no es así. No importa la dificultad que estemos pasando, no importa donde nos encontremos, Él nos sacará de ahí. Y nuestra roca, ¿dónde nos pondrá? Nuestra roca es nuestro Señor Jesucristo, que murió en esa cruz. ¿Para qué? Para decirnos, aquí estoy, yo lo salvo, para limpiarnos. Entonces hoy yo solamente les invito a que no pierdan la paciencia, que aquella oración que todavía no ha sido respondida, el Señor tiene su tiempo. Y que no perdamos, porque a veces nos dejamos por la desesperación, nos dejamos llevar, ¿verdad?, por las emociones, y entonces hacemos cosas que no son la voluntad de Dios. ¿Y qué vamos? Al fracaso. ¿Qué vamos?
entonces tenemos más angustia, porque entonces en vez de solucionar, si eso no es la voluntad de Dios, pues vamos a caer en más angustia, en más preocupación. Porque a lo mejor, como dice el hermano, estamos pidiendo por un trabajo y pedimos, y como no nos da el trabajo que nosotros queremos, vaya, hacemos otras cosas que no son de Dios, y entonces lo que nos lleva es más problemas que beneficio. Porque tenemos que tener ese oído, así como Él tiene ese oído presto a nosotros, nosotros también tenemos que tener ese oído ahí pendiente a ver qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Y no dejarnos llevar por la desesperación. Si vamos todos los días a esos pies de Cristo, a llevarle nuestras angustias, nuestras preocupaciones, esperemos, porque el Señor no se queda con nada. El Señor no se queda con nada. Se lo digo yo por experiencia, que a veces oro por algo, y Dios mío, y a veces no, y el día menos esperado, wow, el Señor me da la respuesta. Y así quiere Él de nosotros. Y dice ahí después, pues en mi boca cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Cuando recibimos esa respuesta del Señor, ¿qué sentimos? Una tranquilidad, un gozo, una alegría. Y con eso nosotros alabamos a nuestro Señor. Con eso somos testimonio de que sí, el Señor responde a las oraciones. A lo mejor yo oro por algo y a mí me responde, pero a lo mejor la hermanita está orando por algo y no siente respuesta. Y yo voy y le digo, hermana, espere, tenga paciencia, porque yo así fue responder a mis oraciones. Somos testimonios cuando vamos y decimos lo que nosotros vivimos, es para que otros, si están pasando por la misma situación, también sigan esperando en el Señor. Porque dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Pues no tenemos que confiar en más nadie. Tenemos que confiar en ese Dios que no nos abandona en ningún momento. Que no nos abandona, que nos saca de cualquier situación, que siempre nos pone aquí en lo alto, y que nunca Él no oye, que digan que no es que el Señor no oye mis oraciones. A lo mejor le estás pidiendo equivocado, a lo mejor estás pidiendo algo que no es el Dios, algo que Dios no tiene para ti. Por eso hay que también saber cómo orar y pedirle al Señor. No es irle a pedir por pedir, no es ir a orar por orar, es pedir conforme a la voluntad del Padre, es ir con un corazón agradecido a pedirle al Señor, pero no vamos a pedirle cosas para nuestra vanidad. Amén. Ir a pedir cosas para cada día sentirnos nosotros, wow, que somos los mejores. Amén. Y Dios no quiere eso de nosotros. Tenemos que pedir conforme a su voluntad y esperar, que es lo más importante, que es lo que el Señor quiere, que tengamos paciencia, que Él no se olvida de nada, que Él está ahí, y que aunque no lo podamos ver, Él está ahí. A veces por impaciencia cometemos errores, a veces queremos hacer las cosas rápido y queremos ver las soluciones rápido, pero resulta que no es así. Las cosas de Dios no son rápidas, porque Él no hace nada malo, Él todo lo hace perfecto, sus planes son perfectos. Y Él no va a hacer algo, no es que, así como hacemos nosotros a veces los padres, complacemos a los hijos para que no lloren. El niño quiere esto y se lo damos para que no llore. ¿Y qué estamos creando? Impaciencia, porque tú crees que si no lo tienes en el momento, tú tienes que decirle que lo tienes que esperar. Porque es cuando yo pueda, no cuando tú quieras. Y así nos habla el Señor a nosotros. A veces queremos hacer pantaletas delante de Dios porque queremos las cosas en nuestro momento. Y resulta que no es así. A veces a mí me dicen que yo soy indiferente en algunas cosas, sino que yo digo, pero si yo estoy orando a mi Dios, yo tengo que esperar en Él. Yo no puedo angustiarme, porque entonces ¿dónde está la fe? Si tú vas a una oración pidiendo, tienes que ir con ¿qué? ¿Cómo es que dice? Con la certeza de que ya eso que tú estás pidiendo, Dios te lo va a dar si es su voluntad. Si no, si tú vas a una oración pidiendo así, a ver si el Señor me oye y me hace ese favor, entonces Dios dice, ¿tienes fe? ¿Estás creyendo en mí? Porque a veces pedimos así, bueno, yo voy a orar a ver si eso se da. A lo mejor eso se va a dar, si es un negocio, si es
A veces también, como dicen, pedimos una novia, una esposa, y entonces nos impacientamos y agarramos, porque creemos que nos va a dejar el tren. Y entonces agarramos lo primero y wow, cuando vamos a ver, nos metimos en gran problema. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Como dice la palabra, bajo el cielo, todo tiene su tiempo. Y solamente tenemos que esperar en Él. Yo espero en el Señor. Y cuando no siento que me voy a salir de esos parámetros de impaciencia, porque a veces la misma situación te lleva, ¿verdad? No. Yo espero en Él. Y creo en Él. Y confío en Él. Porque así es que tenemos que hacer. Confiar. El enemigo nos va a poner muchas trabas para que no confiemos en Él, para que no tengamos esa impaciencia, para que hagamos las cosas con nuestra voluntad, con nuestra propia fuerza. Pero Dios está ahí. ¿Qué tenemos que decirle, Señor? Endereza nuestro paso, Señor. Eres tú quien tiene el control de mi vida. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo están, iglesia? ¿Cómo están? Bendecido. Victoria. Amén. Amén. En victoria. Bendecido. Pues así nos quiere Dios. Así nos quiere Dios. Nos quiere victoria, nos quiere bendecido, nos quiere lleno de su gozo. Que el gozo de Dios esté constantemente presente en nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Porque cuando el gozo de Dios está presente en nuestra vida, lo estamos glorificando a Él. Y Él se está glorificando en nuestra vida. Entonces estamos dándole la relevancia que Dios tiene, la importancia que Cristo tiene. ¿Por qué? Porque vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Y como vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, hay resultados positivos, hay resultados que nos llenan, hay resultados que nos satisfacen. Y hay resultados que nos hacen vivir victoria. Son esos resultados los que nos hacen estar gozosos y bendecidos. Amén. Gracias. La semana pasada hablamos acerca de la comparación que hacía el apóstol Pablo con un cristiano y un atleta, ¿no? Como un atleta constantemente debe estarse fortaleciendo, constantemente debe tener una dedicación a lo que hace para resaltar en ello, ¿verdad? Si es basquetbolista, si es futbolista, si es pelotero, juega béisbol, pero necesita dedicación para eso, para poder destacar. Y más allá de destacar, también para conocer dónde está parado, conocer el terreno. Pero Dios nos ha querido así, nos ha querido que nosotros conozcamos el terreno, que nos preparemos constantemente. ¿Para qué? Para darnos la victoria. Amén. Pero esa victoria que nos va a llevar más adelante, en la victoria aquí, la gloria aquí, como hablaba el hermano Eric, la gloria aquí, pero hay una gloria postrera. Pero para la gloria postrera hay que ver las glorias aquí en este momento. Andar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así es como Dios nos quiere. Por eso es que Dios nos da las armas y nos da los recursos en este momento. Y esos recursos para desarrollarlos aquí en la tierra, para luego alcanzar los postreros. Vamos a ver ahorita Romanos 8. Romanos 8, 31. Vamos a leer hasta el 37. Amén. Amén. Romanos 8. 31. Leemos hasta el 37. Amén. Mire. Tenemos la palabra bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. Amén. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, aleluya, ¿no? 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? O sea, si entregó a su Hijo, ¿cómo nos dar otras cosas? ¿Cómo nos darnos las herramientas para que esa entrega de su Hijo sea en vano, no sea en vano, ¿verdad? Porque ya nos dio a su Hijo, ahora no tiene que dar herramientas para nosotros exaltar eso, para que esa entrega de nuestro Señor Jesucristo tenga un valor, le sepamos dar ese valor
y lo podamos reconocer. O sea, reconocer en nuestra vida ese valor de esa entrega. No fue cualquier cosa. No fue cualquier cosa lo que Cristo logró para nosotros en la cruz. Todo lo que nos ha hecho disponible. Seguimos leyendo. En el 32, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No hay nadie que nos pueda acusar. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo pagó. Ya Jesucristo pagó. No hay nada por qué ser acusado. Más bien de aquí en adelante hay que andar en victoria en victoria. Amén. El 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además estará a diestra de Dios, Él quien también intercede por nosotros. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Vean conmigo, juntos, vemos el 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. 37 leemos: antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ya Cristo nos dio la victoria en todos los aspectos de nuestra vida cuando murió en esa cruz. Ya Cristo nos hizo libres cuando murió en esa cruz. Ya Cristo nos dio redención de pecado cuando murió en la cruz. Cristo nos hizo disponible el cielo cuando murió en esa cruz, esa gloria postrera. Ahora somos más que vencedores. Un atleta se prepara ¿para qué? Para vencer, para obtener la victoria. Simplemente para eso se prepara un atleta. Vimos en Apocalipsis como 7 veces, la semana pasada se aparecía la palabra el que venciere. Al que venciere, había la vida eterna. Al que venciere tendría vestiduras blancas. Al que venciere tendría señoraría en naciones. O sea, al que venciera hay muchas cosas guardadas, esa gloria postrera. Por eso es que Dios ahorita quiere que sepamos y usemos esa herramienta que nos da ahorita, el entrenamiento espiritual. ¿Por qué? Ahorita vamos a estar viendo de esta herramienta, pero más adelante vamos a ver también de cómo es el desarrollo. Porque una vez que ya usted sabe agarrar un rolling, ok, bien, ya tiene un fundamento de lo que es el béisbol. Pero y ahora en la práctica en el desarrollo, en el juego, en el día a día, ¿verdad? Para eso son las prácticas, para uno hacer. Pero cuando venga la situación, uno sabe cómo ejecutar, cómo hacer. Bueno, Dios quiere ese entrenamiento en nosotros. Entonces, nuestra victoria sobre el pecado, ya dijimos a Dios. Ya tenemos esa victoria sobre el pecado. Dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero ¿ante qué cosas? Dice, ¿quién nos separará del amor? El 35 dice, del amor de Cristo, la tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro de espada. Ahora, se nos presentarán a nosotros problemas. ¿Tuvieron problemas esta semana? Problemas esta semana. Todos tuvimos problemas esta semana. Pero eso no debe apartarnos del amor de Cristo. Veíamos que entrenábamos para saltar obstáculos. ¿Quién nos otorgó? Para saltar obstáculos. O sea, el problema que usted se le presente, del tamaño que sea, está vencido. En su convicción tiene que ser así. En Cristo Jesús tiene que ser así. El andar del cristiano para alcanzar lo que Dios le tiene se basa en ¿qué? En la fe y en la esperanza. Amén. Y si hay un problema que no pudimos resolver y nos está costando, nosotros tenemos que mantener la fe en que eso se va a dar. Amén. Las soluciones no llegan al momento, como decía ella y decía la hermana Sandra. Muchas veces va a costar. ¿Va a costar qué? Va a costar doblar rodillas, buscar de ellos, buscar de que Dios esa solución la va a dar. Sea un empleo, sea una situación con los hijos, en el matrimonio, en la calle.
Pero que tiene que ser confiando en Dios, tiene que estar involucrada la fe y la esperanza. Amén. Son armas que un cristiano ahorita, que nosotros como cristianos debemos de saber manejar, de mantener la fe, de mantener la esperanza. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces de allí depende poder accionar contra las acciones que el adversario nos va a lanzar día a día, nos lanza. Ustedes mismos lo acaban de decir ahorita, tuvimos problemas la semana. Ahora, durante esos problemas pudieron vencer. Amén. Amén. Durante esos problemas renegaron de Dios. No debe nada apartarnos del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque las situaciones están, pero ¿sabe qué? Dios también está. Amén. ¿Sabe qué? La palabra de Dios también está para darnos su respaldo. La palabra de Dios también está para decir, Dios nos dice constantemente en su palabra, y por eso es importante saber de sus promesas. Yo estoy contigo. No te desalientes, no te desanimes, porque yo, tu Dios, te guardo. Mire, no debemos subestimar al adversario, porque él va a buscar robarnos, matar lo que tenemos, matar lo que ya Dios ha sembrado en nosotros, que es vida y esperanza. Porque viene sino para matar, hurtar y destruir. Amén. Y él es el que quiere robar, es el que quiere estorbar. Él es el que le desagrada tenernos ustedes aquí buscando de Dios. Él es el que le desagrada que estemos aquí buscando de nuestro Padre, queriendo conocer más de Él. Él es el que le desagrada cuando nos arrodillamos a orar para que Dios interceda en nuestras vidas. Él es el que le desagrada cuando nosotros ponemos a Dios primero en todo lo que vayamos a hacer. Entonces Él es el que va a buscar entorpecer. Él es el que va a buscar ser esa piedra de tropiezo. Pero nada debe estorbarme, ¿verdad? Segunda de Corintios, vamos a ver ahí un momentito, 4:8. Segunda, sí, segunda. 4:8. Ajá. ¿Están ahí? Sí. Ok. Leo. Del 8 y el 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. Miren, situaciones, sí. ¿Tuvieron problemas en la semana? Sí. Pero que Dios nos dice que ante lo que venga no debemos de angustiarnos, no debemos de sentirnos destruidos, no debemos de sentirnos derrumbados. ¿Por qué? Porque Dios nos ha habilitado. Dios con el Espíritu Santo en nosotros nos ha habilitado para salir de todas estas situaciones. Amén. Y si no podemos solo al momento, mira, está la oración, está hablar con un hermano, está buscar la guía de alguien. O sea, las herramientas están. Las herramientas están para nosotros salir de lo que tenemos, de aquello que nos aleja de Dios. Porque ¿qué quiere el adversario? Distraernos. Para él es una victoria que usted pase todo el día pensando en un problema y no le haya dado 5 minutos a Dios. Una victoria para el adversario. Que usted pase todo el día y toda la noche pensando en algo que lo atribule, que lo angustie, y no haber tenido un momento para Dios, o no haber buscado a Dios primero en esa situación. Pero ante todas estas cosas somos más que vencedores. Por eso es que Dios nos está exhortando de que usted tiene que aprender a entrenarse en mi palabra. Usted tiene que aprender a entrenar, que eso sea una rutina en usted. El que se orestó ya sabe cómo le va a entrar una pelota. No lo va a estar pensando si es un picón, si viene alto, si viene arriba, si viene rastrero. Ya sabe cómo le va a entrar. Entonces, eso es lo que quiere Dios de nosotros, que ante las situaciones ya de una vez nosotros la agarremos y pum. O le damos solución, y si no hay solución en el momento, no le damos cabida para que eso nos atormente. Porque estamos confiados. Hay fe y esperanza.
Mire. Por esta es la importancia de que, como dice Romanos 4:8, que dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Por eso es la importancia de meditar en la palabra, de saber entender la palabra. Josué 8:1. Amén. Josué 8:1 le da un consejo a Josué. Jehová le da un consejo a Josué. Y dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo. Josué 1:8. 1:8. Sí. Te entrego todo. Por eso es la importancia de conocer la palabra de Dios, de conocer ese consejo de Dios. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, Amén. sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Serás victorioso. Pero ¿qué dice? ¿Cómo empieza el versículo? Nunca se apartará de tu boca este libro. Ahora, para que algo no se aparte de nuestra boca, o no se aparte de este libro, tenemos que hacerlo parte de nosotros, ¿verdad? Amén. Dice también, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche. Debemos de conocer cuál es el consejo de Dios para esas situaciones. Debemos de saber qué me dice Dios a mí, qué quiere Dios, qué es lo que Dios quiere que yo sepa para yo enfrentar situaciones, para que no se aparte ese consejo. Y dice el 8, y sigue más adelante, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y lo más importante, pon en práctica lo aprendido. Amén. Si has aprendido fe, la palabra, pon en práctica la fe. Si has aprendido resistencia de la palabra, pon en práctica la resistencia. Si has aprendido mansedumbre, pon en práctica la mansedumbre. ¿Pero para qué? ¿Qué dice luego? Y todo prosperará tu camino. Ajá. No harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y esto hará prosperar tu camino, todo le saldrá bien. Amén. Dios va a bendecir tu vida a través de la obediencia. Amén. Dios va a bendecir tu vida a través de la obediencia. ¿Qué has aplicado de mi palabra? ¿Qué has entendido de ella? ¿Qué has hecho? ¿Hemos entendido nosotros de la palabra de Dios? Amén. ¿Conocemos de la palabra de Dios? Amén. Amén. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros apliquemos esa palabra, vive en nosotros, pero que también que la interioricemos. Amén. Porque no es nada más recibirla, es luego darla, es luego mostrarla. Es decir, si ya en mí se está formando el carácter de Jesucristo, el carácter de Dios, ¿qué debo mostrar yo en mi día a día? El carácter de Jesucristo y el carácter de Dios. Si yo estoy recibiendo del Padre esas instrucciones, si yo estoy recibiendo del Padre eso, me lo estoy agarrando, me lo estoy nutriendo, en mi andar debe haberse un cambio. En mi forma de ser debe de verse un cambio, porque eso se exterioriza. Por los frutos los conoceréis. O sea, si usted está recibiendo de la palabra de Dios, hay un cambio. Por eso es que hemos hablado aquí que yo sé y estoy seguro que nosotros no somos los mismos de hace un año. No somos los mismos de hace 6 meses, de hace 4 meses, incluso de hace un mes. ¿Por qué? Porque hemos tenido crecimiento. Nosotros crecemos constantemente, continuamente nosotros crecemos.
Continuamente Dios nos da el escenario para nosotros crecer y salir victoriosos. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos victoriosos, para que su gloria se vea reflejada allí, para que su gloria y poder se vea reflejada en su vida. Si usted antes andaba malhumorado por todo, andaba malhumorado para no tener un trabajo, andaba malhumorado por esto, por aquello, usted ha logrado cambiar un poco ese aspecto en su vida, usted ha vencido. Si usted era antes alguien de que su hijo de repente no le hacía caso, pero usted tenía una forma muy mala o muy brusca de reprenderle, y usted ha mejorado en eso, usted ha cambiado, usted ha seguido el consejo de Dios, usted ha seguido lo que la palabra de Dios le ha dicho. Igual los hijos, si los hijos, para los que son hijos, han sido desobedientes a sus padres, tienden a ser rebeldes, pero ahorita están amordando su carácter, están cambiando, están entendiendo lo que Dios quiere para su vida. Eso también es un cambio para ellos. Y eso es el fruto para cada uno de ellos, para más adelante. Ahorita y más adelante. Segunda de Corintios, seguimos allí mismo en el 7, capítulo 7. En el 5, versículo 5, 7, 5. El apóstol Pablo hablando. Ok, 2 Corintios 7:5 dice, ¿están allí? Amén. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que todos fuimos atribulados. De fuera, conflictos, y adentro, temores. Amén. Ahora mire, hay conflictos afuera, y adentro, temores. Conflicto de afuera, que le hicieron un rayón al carro. Una tontería para lo que vivió el apóstol Pablo, pero es un conflicto. Conflicto de afuera, mi hijo no me hace caso, pero ¿cómo me afecta eso dentro de mí? Dice que conflictos de afuera y temores de adentro. También debemos cuidar nuestros temores adentro. ¿Por qué? Porque en nosotros se puede crear, dentro de nosotros puede crearse temores, confusiones, dudas ante la situación, ante el problema que usted tenga afuera. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere eso. Dice el 6, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Póngale ahí, pero Dios que consuela a los humildes en tu temor, en tu tribulación, vino la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos quien nos respalde. O hay una iglesia que está atrás tuyo. Hay una iglesia que también da tu respaldo. Hay un hermano que está pendiente de ti. Tienes una pareja que te ayuda. Entonces, en eso también Dios trabaja, porque Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce también si hay algo allí dentro de nosotros que nos está dejando avanzar. Y Dios va a poner a la persona indicada para que sea sacado eso de allí de usted. Para que eso no haga mella en usted, ese temor, esa amargura que pueda tener allí. Dice el 7, y no solo con su venida, sino también con la consolación con el que habla, con el que había sido consolado. ¿Hablando de quién? De nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud, por de mi manera que me regocijé aún más. O sea que hay hermanos que van a llegar a ayudarnos. Hay hermanos que también
nos van a llegar a ayudarnos y a ser más queridos por Dios. Amén. Usados por Dios. Porque Dios es el que conoce y Dios es el que hace, el que Él cómo lo hacer por su buena voluntad. Entonces nosotros también debemos de confiar en un pueblo, en una congregación, en un hermano. Que confiamos en Dios, sí. Dios es nuestro Señor Jesucristo, primeramente Dios. Pero también hay hombres y mujeres que respaldan la obra de Dios. Hay hombres y mujeres que están detrás de esa obra que Dios, lo que Dios quiere construir. Mira, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Dios. Eso lo dice Salmo. Que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios nos tiene una salida. Dios nos tiene una victoria. O sea que no estamos exentos a pasar situaciones. Las vamos a tener. Veíamos la semana pasada que nos entrenábamos para saltar obstáculos. Obstáculos que iban a ser 20 centímetros, 50, 1 metro, 3 metros, un Everest, un Roraima, o sea, algo imponente que para nuestra vista es imponente, pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada que Él no pueda solucionar. ¿Pero qué? Fe y esperanza. Amén. Si el cristiano anda en fe y esperanza, si se entrenó en eso, si conoce de eso. Yo sé que nosotros conocemos de fe. Yo sé que nosotros conocemos de esperanza. Y nuestra esperanza está puesta en Cristo. Nuestra esperanza está puesta en Cristo. Jesús, quien es el que nos abre y nos da las llaves de un futuro mejor. Quien es el que nos da las llaves de un futuro y de una gloria postrera, de una gloria venidera. Entonces, contradictorio, ¿no? Que una vez uno diga, o uno piense, antes de ser cristiano, o aquella persona que venga a ser cristiano, a ser evangélico, no, yo me meto evangélico a cristiano, porque para andar más tranquilo, para andar en la paz de Dios, para que le van a tirar más duro. Ya cuando usted conozca la palabra, que usted empiece a incomodar al diablito, que usted empiece a incomodar al diablo en sus cambios, en su forma de ser, ahí es cuando va usted que hacerse, que probarse en la fe. Dice la palabra que tenemos que ser probados en la fe. Entonces allí cuando digamos eso de que no, bueno, voy a ser cristiano, voy a ser evangélico, para vivir tranquilo, pues ahí es que van a pasar en situaciones. Pero ante esas situaciones que nosotros queremos llegar a decir y vamos a decir, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dice Romanos 8. Es grande saber que para andar con Dios, cuando decidimos caminar con Dios, las situaciones no va a ser fácil, no va a ser color de rosa en nuestra vida, en nuestro andar de aquí en adelante. Dios nos lo dice. Salmo 50:15. Las situaciones nos van a abordar, pero nos dice Dios siempre nos tiene su salida, ¿no? Nos dice Salmo 50:15, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Amén. O sea, reconoce a honra. Y Dios honra a quien le honra. Amén. Pero en tu día de angustia, en ese momento de que tú, de esa situación que estamos viviendo, invoques a Dios y veas esa respuesta de Dios, dice que Dios también que dice, honra, me dice Dios, ponme primero en todo, aprende a tenerme primero todo. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros sepamos de dónde viene nuestro sustento,
de dónde viene nuestro refugio, de dónde viene nuestro socorro. Amén. Él es nuestro pronto socorro, nuestro pronto auxilio. Y es en Cristo Jesús, es conociendo de Cristo que nosotros, es conociendo de Cristo que ya luego nosotros podemos darle pronto socorro a otras criaturas, a otras personas. Nosotros también podemos llegar a hacer ese pronto socorro de otras personas. ¿Cómo? Dándole las buenas nuevas, hablando la palabra de Dios. Acuérdense que lo que nosotros recibimos por gracia también damos. Y si por gracia nosotros hemos sido salvos, nosotros también por gracia podemos ayudar a otros a venir a esa salvación. Por eso es que nosotros hablamos también la palabra. Por eso es que nosotros testificamos. Por eso es que nosotros también le decimos a alguien en la calle: Dios te bendiga, Cristo te ama, Dios tiene algo bueno para ti. Nosotros llegamos a eso porque hemos conocido del amor de Dios, porque hemos conocido lo que Dios quiere para nosotros. Segunda de Corintios 11. Venga, 23. El apóstol Pablo, la vida del apóstol Pablo es interesante verla, porque él fue el que extendió la iglesia, él fue el que se le fue encomendado llevar la iglesia al primer siglo. La extendió por muchos lugares, la llevó, y para extender la iglesia tuvo que padecer. Para cumplir la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios, tuvo que padecer, padeció bastante, pero nunca soltó lo que le fue encomendado. Siempre fue más que vencedor de todo lo que se le presentó. Siempre fue más que vencedor en todas las circunstancias. Y nosotros con el rayón del capo ya estamos renegando de Dios. Según de Corintios 11:23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajo, más abundante en azote sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. El apóstol Pablo sufrió persecución, fue encarcelado por llevar la palabra de Dios, por dar a conocer y testificar lo que Dios tiene para otros. No tanto porque ya había logrado su salvación, ya había logrado su vida, pero también pero ¿qué le dijo Jesucristo? Que había que expandir, había que expandirse, había que llevar la palabra de Dios más allá. Seguimos leyendo el 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día. He estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces en peligros de río, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. Amén. 27. En trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Todas estas situaciones vivió para el apóstol Pablo. Peligros de hambruna, desnudez, perseguido. Gracias a Dios nosotros estamos en un país que no somos perseguidos por ser cristianos, por ser evangélicos. Hay países que sí sufren esa persecución ahorita, en la actualidad. Pero gracias a Dios nosotros estamos en un país que no. Podemos ser cristianos libremente. Podemos expresar nuestra convicción a Cristo libremente. Podemos testificar y hablar la palabra de Dios a cualquier persona en la calle. Gracias a Dios por eso. Pero ¿cuáles todos son los peligros? Si eso no es lo que se me va a tentar a mí, no me van a meter preso por ser cristiano esto. ¿Cuáles son los peligros entonces que me van a llegar? ¿Qué es lo que va a buscar de Dios? ¿Qué es lo que va a buscar? Estorbarme para yo no andar en el camino de Dios. Son las tribulaciones que le van a venir de su vida. Son
las cosas que van a querer sembrar, parece que de adentro también somos atacados. Son esas cosas que se van a sembrar en nuestra mente, que nosotros le vamos a dar cabida y le podamos dar nido. Para que cuando le damos nido, nacen cosas. Entonces, por eso es que constantemente nosotros nos entrenamos, oramos, aprendemos de la palabra de Dios, leemos lo que Dios tiene para nosotros, esos buenos consejos, y nosotros de allí nosotros podemos desechar lo malo. Dice la palabra de Dios que ¿qué? Que hay que desechar lo malo. Desechar lo malo. Entonces en nuestra vida se van a presentar cosas buenas y malas. Entonces la palabra dice desechar lo malo. Pero para desechar lo malo ¿qué hay que tener? Sabiduría. Para desechar lo malo hay que tener discernimiento de espíritu. Hay cosas que nosotros, a los humanos, no lo vamos a ver, porque son cosas espirituales. El adversario también va a robar lo espiritual. El adversario va a venir a buscar principalmente eso. No va a querer que nosotros crezcamos espiritualmente. Entonces, nosotros ¿qué? Debemos estar enfocados. ¿A dónde queremos llegar? Y nuestro llego, nuestro final es ¿qué? Eso es lo que queremos nosotros. Ahí queremos llegar. Filipenses 3. Lo vimos la semana pasada, pero es que si nosotros queremos ese andar constante de Pablo, del apóstol Pablo, si nosotros anhelamos soportar todo lo que él soportó y seguir adelante, nosotros tenemos que hacer de nosotros y arraigar Filipenses 3:13, ¿no? Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Amén. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. O sea, no basta con confesar, no basta con decir soy cristiano. No podemos conformarnos con eso. Porque confesamos que somos cristianos, confesamos a Cristo, obtenemos salvación, pero y nuestra andar en la tierra. Y si de ahí olvidamos todo nuestro andar en la tierra, testificamos con nuestra andar, glorificamos a Dios, se vio Cristo y Dios reflejado en nosotros. Porque lo que hicimos fue una parte nada más. O sea, llegamos a dar un paso, pero resulta que la carrera era completa. Resulta que la carrera era de 30 kilómetros, de 42 kilómetros, un maratón completo. Pero nosotros lo que hicimos fue correr los primeros 500 metros. Y ya nos cansamos. O íbamos por el kilómetro 5, pero nos tomaron bastante fuerte. O sea, el adversario vino conmigo con fuerza. Y yo decidí ya, pues no aguanto. Pero ¿qué nos dice Dios? Que resistamos. Que nos tiene la victoria. Que es constante. Y que la mirada tiene que estar puesta en el cielo. Que no es lo terrenal. Porque aquí probamos la fe. Aquí probamos la esperanza. Aquí probamos eso. Pero el gozo verdadero es allá. Porque si el gozo verdadero fuese aquí, ¿para qué nos va a probar tanto? Pues ya confesamos y listo. Confesamos y ya pasamos a vivir gozosos, pasamos a vivir ya como Dios quiere que vivamos. Pero no, dice que el adversario va a venir con más fuerza cuando confesemos. Dice que el adversario va a venir con más ímpetu. ¿A qué? A querer robarte lo que ya has ganado. O a querer privarte de lo que puedas ganar, de lo que puedas ganar más allá.